Son las adversidades asociadas a la precipitación. Una es granizo y el otro es la falta de agua, que es la sequía. En este mapa, ustedes lo que pueden ver es el promedio anual de eventos de granizo entre 1960 y 2008, ese es el periodo en que se ha analizado, y en azul más oscuro vemos las zonas con mayor cantidad de eventos de granizo. De todos modos, uno puede ver que en todo el país existe la posibilidad de que ocurra granizo. No hay ninguno, como en heladas, no hay ningún lugar en el país en el que no podamos encontrar situaciones o eventos de granizo. Esto es a nivel anual y en todo el país, pero si vamos específicamente a la región pampeana, fíjense, acá lo vamos a tener por estación del año. Esto es otoño. Y lo que vemos es que en general los eventos de granizo o la cantidad o el porcentaje es menor al 25%. ¿Sí? Si miramos en nuestra región está entre un 10 y un 15%. Si vamos a otra estación del año que es invierno, ¿sí? Ahí ya vamos a ver que puede estar también entre un 10 y un 20% la ocurrencia de granizo, ¿no? Viendo la cantidad total de granizos durante el año, qué porcentaje ocurre en otoño y qué porcentaje ocurre en invierno. Si vamos ya a la estación de verano, también alcanzan los lugares con mayor cantidad de granizo, ya alcanza a un casi 40%, ¿sí? Y en nuestra región puede estar alrededor entre un 20% y fíjense, en el sur de Santa Fe, entre un 20% y un 30%. Pero la estación con mayor cantidad de eventos de granizo es la primavera, ¿sí? Que si uno mira para nuestra región, está entre un 40 y un 50% la probabilidad de que ocurran eventos de granizo. Y en otros sectores, por supuesto, puede ser mayor. Pero lo que vemos es que las estaciones del año, la estación del año con mayor cantidad de eventos de granizo en la región es en la primavera. Luego le sigue el verano y en menor cantidad otoño e invierno. ¿Cuál es la razón de que puedan ocurrir en primavera? Para que ocurra, por lo que vimos, lo que pudieron ver en otro video, que ocurra granizo, tiene que haber un gran ascenso de la masa de aire para que se produzcan las nubes de desarrollo vertical. Por lo tanto, para que se profundicen estas nubes de desarrollo vertical, es importante que haya una diferencia de temperatura entre la base y el tope de la nube. En la primavera, no nos olvidemos que estamos saliendo del invierno, hay un fuerte calentamiento o empieza el calentamiento en la superficie, pero todavía en altura hay un enfriamiento, con lo cual hay mucha diferencia de temperatura. Esto, digamos, ayuda a que las nubes en esa etapa del año puedan tener un mayor desarrollo vertical. Y luego le sigue el verano, donde también tenemos un gran calentamiento de la superficie, pero ya en altura ya empezamos a tener también mayores temperaturas, por lo tanto la diferencia es un poco menor que en la primavera. ¿Cuáles son los métodos de lucha contra el granizo? Los métodos de lucha los tenemos expuestos acá. Por ejemplo, en el caso de la zona de mayor producción de granizo, como vimos recién, que puede ser la zona de Cuyo, donde están los cultivos muy intensivos en poca superficie, pero de alta producción, es importante ver en qué forma esos cultivos se van a realizar. Por ejemplo, en este caso lo que vemos es la vid y una de las maneras es hacerlo en forma de parral, pero esa forma lo que hace es que el cultivo esté muy expuesto al granizo por la superficie que abarca. Entonces, una alternativa para que la superficie expuesta al granizo sea menor es hacerlo en forma más vertical, que sería en forma de espaldera.
Otra forma u otro método de lucha es colocar mallas antigranizo, que es lo que vemos acá en esta figura, para atenuar, por supuesto, el daño que provoca el granizo en los cultivos. Otro sistema que se utiliza mucho es el sistema de cohetes antigranizo. De alguna manera, lo que pasa en una nube donde se produce granizo es tratar de evitar el crecimiento del granizo para que provoque el menor daño posible. No es posible, digamos, desactivar totalmente el granizo, pero lo que uno puede hacer es tratar de que sean del menor diámetro posible para causar un menor daño mecánico. ¿Cómo logramos con eso? Si se siembran núcleos, ¿sí?, higroscópicos, de manera de que los granizos no crezcan mucho, sino que haya más cantidad, pero más pequeños. Una forma de sembrar esos núcleos es a través de cohetes. Esos cohetes lo que hacen es sembrar en las nubes núcleos y lo que provocan es que los granizos sean de menor tamaño. ¿De qué forma uno siembra los núcleos? Una forma que se está haciendo, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, es a través de aviones. Fíjense que lo que vemos acá son en las alas de los aviones, están todos los cohetes. Se llega a la zona de las nubes y esos cohetes son enviados y, por supuesto, explotan y ahí adentro tienen los núcleos, más núcleos de congelación. Y esos núcleos de congelación, por ejemplo, son algunas sales como el yoduro de plata. Esta es una forma muy eficiente de hacerlo, pero no en toda la provincia pueden lograr hacerlo porque no puede, debido a la cordillera, no se puede llegar a todos los lugares con este sistema de avión. Entonces, la otra forma es hacerlo vía terrestre, o sea, lanzar los cohetes desde la superficie y acá ustedes ven un ejemplo de cómo están puestos estos cohetes y son lanzados. Este sistema de lucha, digamos, a través de cohetes, en realidad nace para sembrar nubes. De los lugares donde no había producción o precipitación por falta de núcleos, que a lo mejor sí había humedad en la atmósfera, pero no había núcleos de condensación, la idea fue, que esto nace en Rusia, la idea fue decir, bueno, si uno siembra o logra poner en la atmósfera núcleos de condensación para que comience el proceso, porque lo que había es una atmósfera sobresaturada, entonces se empezó con esta idea de los cohetes para sembrar esos núcleos. Se dejó de utilizar eso porque no fue eficiente, porque la nube después no se podía ver cuáles eran las nubes sembradas, cuáles no. Entonces, de manera que se utilizó específicamente para la lucha antigranizo. Les dejo acá una página o un link donde se puede ver toda la estrategia que hace la provincia de de Mendoza, para la lucha contra el granizo por el daño que les provoca principalmente en los cultivos como la vid, ¿sí? Con lo cual ellos tienen que tener un sistema de alerta muy importante. La otra adversidad, que es la sequía, que es un poco lo opuesto a lo que hablamos cuando hablamos de precipitación. Hay muchas definiciones de sequía, ¿sí? Acá yo les muestro algunas de las definiciones, pero me gusta esta, donde la sequía es una situación climatológica anormal que se da por la falta de precipitación en una zona durante un periodo de tiempo prolongado. Esta ausencia de lluvia presenta la condición de anómala cuando ocurre en el periodo normal de precipitaciones. O sea, no hay precipitaciones en un momento en el que deberían ocurrir precipitaciones. Así, para declarar que existe sequía en una zona, debe tenerse primero un estudio de sus condiciones climatológicas. O sea, para saber que en ese lugar faltan las precipitaciones, primero tengo que saber si es normal que ocurran precipitaciones.
Acá es importante no confundir con aridez, porque aridez es la falta de agua por precipitaciones en un lugar, pero que en ese lugar sea climatológicamente esperable que no haya agua. O sea, en ese lugar no hay precipitaciones en una determinada época del año. Bueno, eso es aridez, ¿sí? No es sequía. Sequía es una situación anómala. Tipos de sequía. La sequía meteorológica, que es la que a lo mejor más comúnmente es la que asociamos, que es la falta de precipitación. Falta de precipitación en un lugar durante un periodo prolongado en un momento en que debería haber precipitaciones. Ya cuando esta falta de precipitación empieza a incidir en la humedad de suelo, ya estamos hablando de una sequía agrícola, ya falta de agua en el perfil del suelo. Y cuando esta falta de agua en la precipitación y en la humedad del suelo, en el contenido de agua del suelo, ya empieza a verse afectados los cursos de agua, porque empieza a haber una disminución en el nivel de agua de ríos, lagos, lagunas, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de una sequía hidrológica. Pero hay una dimensión más que es muy importante de la sequía, o tal vez de todas las adversidades, pero en particular esta donde el agua es fundamental, socioeconómica. Cuando ya la sequía en el sector socioeconómico ocurre, cuando las lluvias ya empiezan a afectar a la sociedad y por lo tanto a su economía. Puede afectar la energía hidroeléctrica, el agua potable, si no hay agua para las industrias. Entonces, en ese caso ya es una dimensión más avanzada de la sequía, ¿sí? Donde la falta de agua es importante y se traslada a toda la comunidad. ¿Cómo se lucha contra la sequía? Bueno, hay como tres formas o tres grupos. Una forma es disminuir la evapotranspiración. Si bien este concepto lo vamos a ver la clase que viene, es la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. Y de alguna manera, si uno logra disminuir esto, está tratando de luchar contra la sequía. La otra es aumentar la precipitación efectiva. ¿Qué quiere decir? Precipita, pero no todos los suelos van a poder absorber el agua de la precipitación en forma totalmente eficiente, o sea, al 100%. Si uno logra que ingrese la mayor cantidad de agua posible al perfil, lo que hace es disminuir la probabilidad de sequía. Y por otro lado, aumentar, una vez que ingresó el agua, aumentar el almacenaje de agua en el suelo, que no se vaya rápidamente ese agua que queda almacenada en el suelo y se evapotranspire rápidamente. Para disminuir la evapotranspiración hay distintas maneras o técnicas que pueden ser eliminar las malezas, reducir el número de plantas por hectárea, reducir la evaporación del suelo con alguna cobertura por rastrojo, reducir la velocidad del viento, porque el viento lo que hace, y también lo van a ver la clase próxima, es aumentar la evapotranspiración a través de algunas barreras, las barreras rompevientos. Una forma que era aumentar la precipitación efectiva, o sea, lo que realmente el suelo absorbe de la precipitación, es hacer cultivos en terrazas, utilizar riego artificial y la lluvia artificial, que generalmente la lluvia artificial ya no es una forma de, como yo les dije en el caso de granizo, de utilizarse, pero sí el riego. El riego es importante, el sistema también se usa mucho en cultivos intensivos y lo importante de esto es que sea buena la calidad del agua, ¿sí? Porque si no, el riego no tiene sentido si la calidad de agua es mala. Por ejemplo, si es un agua con muchas sales, bueno, eso perjudica al suelo y por lo tanto, digamos, el método de lucha contra sequía tiene un efecto más negativo todavía. La última forma, que es aumentar el almacenaje de agua en el suelo, es a través también de evitar que salga el agua con barbecho, aumentar la capacidad de campo,
¿sí? Con materia orgánica, haciendo rotaciones de cultivo, residuos vegetales, o otra forma es aumento del volumen de exploración radicular, porque algunos cultivos tienen su exploración muy pequeña y entonces de alguna manera poder ver que algunas especies, bueno, puedan explorar una porción más grande de suelo.